¿A qué se refiere este tipo de conexiones, método corto y método largo? Supónganse que ustedes tienen un voltímetro y un amperímetro. Vamos a la pizarra. ¿Dónde la dejé? Acá. Bien. Supónganse que para hacerlo de forma sencilla queremos medir una contención de lo que es tensión continua, ¿sí? De una batería, como veníamos haciendo hasta ahora, eh, la cual yo quiero medirle la corriente que está consumiendo mi carga y la tensión que está consumiendo la misma. ¿De acuerdo? Eh, bien. En forma esquemática para poder resolver eso, pero estaba silenciando porque se estaba escuchando el ruido de fondo, para poder sintetizar eso, lo que tengo que hacer es lo siguiente: dibujamos nuestro circuito, sí, el cual tenemos una batería, la cual vamos a eliminar con la letra E, y en la misma queremos medir la corriente. En este momento no nos importa la resistencia interna del amperímetro, ni el voltímetro, ni el error relativo que pueden cometer de la clase y demás. Simplemente vamos a ver un error que tiene que ver con respecto a la forma que se conectan los equipos, en el cual nosotros sabemos que por el circuito este, ahora lo volvemos a escribir esto, tenemos un voltímetro, el cual está conectado en paralelo a una carga llamada R. ¿De acuerdo? Por nuestro circuito va a circular una corriente, ¿sí? Una corriente IDM, la cual tiene subíndice M porque es la corriente que estamos midiendo, y por nuestra resistencia va a circular una corriente IDR, ¿sí? Y vamos a tener además una caída de tensión en nuestra resistencia, la cual vamos a llamar UDR, ¿sí? O BDR, como ustedes prefieran. Recuerden sí que habíamos visto que para en lo que es el error, los errores de amperímetro y voltímetro, cuando veíamos visto valores normalizados y efectos de carga, que nosotros buscábamos que nuestro amperímetro tuviese la menor resistencia posible en su interior, ¿sí? La resistencia Joule y la resistencia propia del amperímetro era mínima, y para un voltímetro buscábamos que nuestra resistencia fuese lo más alta posible. ¿Por qué? Porque de esa manera, si yo acá tenía un valor de resistencia que se aproximaba a infinito, ¿sí? Vamos a ponerlo así, teníamos una resistencia que tenía infinito, la resistencia del voltímetro que tenía infinito, por este lugar la corriente que se iba a derivar iba a ser igual a cero. Bien, y buscábamos que la corriente esta fuese lo más, la resistencia esta fuese lo más próxima a cero, para que la caída de tensión en el amperímetro, ¿sí?, sea aproximadamente cero, por la ley de Ohm. Bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar a calcular. Esto por ahí es complicado, pero prefiero dárselo yo. Esto no lo voy a tomar, pero es para que sepan, para que tengan una idea de cómo les conviene conectar los equipos en sus tableros y demás. Bien. Entonces hemos dicho que teníamos nuestro voltímetro y amperímetro conectados de esta manera. Primero el amperímetro más cerca de la batería y después el voltímetro conectado más próximo a la carga. ¿Sí? Si nosotros queremos medir el valor de la resistencia, queremos saber cuánto es Rm, podemos saber directamente con la corriente, ¿sí?, que es con la corriente y con la tensión que cae sobre la resistencia, el valor Rm. ¿Por qué lo llamamos Rm? Porque la verdad es que no sabemos cuánto es lo que mide la carga. Lo único que podemos inferir son los valores de tensión que medimos y la corriente que medimos. ¿De acuerdo? Esa Rm está dada por UDM sobre IDM. ¿De acuerdo? Simplemente estoy calculando la corriente, ¿sí?, IDR, para hacerlo de manera más que se entienda un poquito mejor. Si yo utilizo la ley de, vamos a unos pasitos para atrás, así se entiende. Si yo utilizo la ley de Ohm, ¿sí?, BDR es igual a la corriente que circula por R
por la resistencia R. Bien, yo sé que en este circuito, como hablamos recién, como que la resistencia de voltímetro es infinita, la corriente IDM se va a convertir en la corriente IDR. Entonces también es válido decir lo siguiente, que VDR es igual a IDM por R. ¿De acuerdo? Y lo que podemos decir también es que la tensión esta que aparece entre estos puntos es la tensión que estoy midiendo, la cual es UDM. Entonces yo puedo decir que UTR es igual a IDM por R. Y este UDR es igual a UDM medido. ¿De acuerdo? Si yo despejo mi valor de R, el cual no va a ser el real, va a ser 1 medido, el que aproximé yo, va a ser RM igual a UDM sobre IDM. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces, una vez con esto, ¿Se podría después hacer con con algunos números, Nico? Así se entiende sí, más o menos sí, mejor. claro. Lo que vamos a llegar nosotros a esto es un valor de error, para que ustedes vean que Dale, dependiendo de cómo yo lo conecto, va a cometer más o menos error. ¿De acuerdo? dale. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a escribir esto por acá, si lo borramos y lo volvemos a escribir. Tenemos que RM es igual a UDM sobre IDM. Perfecto. Si nosotros empezamos a mirar el circuito, podemos decir que esta UDM es igual a esta tensión que está acá, a UDR, como vinimos recién cuando estábamos despejando. Y que la corriente IDM va a ser igual a la corriente que atraviesa la resistencia más UDR sobre BDR. ¿Sí? Tenemos UDM acá, tenemos UDR, tenemos UDR, perdón, esto no es acá, cometí un error yo de vuelta, es el valor de la resistencia verdadera, ¿sí? Tenemos una corriente IDR y una resistencia real que es IDM. Bien, que va a ser esta que está circulando por acá. Van a ser estas dos corrientes. IDR, aunque no existe, es mínima, pero está. ¿De acuerdo? Decimos que IDM se convierte en esta corriente y en esta corriente. ¿Bien? Ok. Si yo empiezo a buscar los valores, yo puedo decir que IDR es igual a la tensión que estoy midiendo, ¿sí? Sobre el valor de la resistencia. Y que esta tensión, esta corriente que está por acá es IDB, podemos llamarla, es igual a, sigue siendo igual a UDR sobre RB. Es la resistencia del voltímetro, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que era muy chiquita, que era muy grande, pero que que podía ser que no estuviese contemplada. Bien, estas dos son las resistencias. Lo que estoy diciendo con esto, sí, para que se entienda, así no se pierden, es que IDM se convierte en una corriente del voltímetro, esta corriente que está acá, más una corriente de la resistencia. Esta corriente es igual a la tensión medida en el voltímetro sobre la resistencia del voltímetro más el valor UDR, ¿sí? Sobre el valor de la resistencia, que es este que está acá. ¿Bien? Y UD, ¿estaríamos bien? Sí, sí. Bien.
Este UDM, sí que estamos midiendo, también, como habíamos dicho antes, UDM es igual a UDR. Bien, para que nos quede como que está lo que está acá y lo que está acá. La misma conclusión. Bien, si ahora lo que hacemos, sacamos factor común UDR, lo que vamos a obtener en el denominador, vamos a tener que UDR es igual a 1 sobre R, que es la resistencia, el paralelo de la resistencia que está, de la carga que está en el circuito, más 1 sobre la resistencia del voltímetro. La cual, si simplificamos UDR, nos va a dar 1 sobre 1 más R más 1 sobre RB. Quedándonos sencillamente el paralelo de la ecuación. Bien, esto si nosotros despejamos, si sacamos factor común de esta ecuación, sacamos factor común R de la siguiente manera. Sacamos de esta manera R, factor común, es válido. Nos queda 1 más R sobre RB. Todo esto debajo del paréntesis. Que si hacemos las ecuaciones pertinentes, nos va a quedar que esto es igual a R sobre 1 más R sobre RB. ¿De acuerdo? Si nosotros ahora medimos el error absoluto de esto, si fíjense que acá llegamos a la ecuación de que el R medido, ¿sí? Que el valor medido de resistencia, nos va a dar distinto al valor real de la resistencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos el valor absoluto, el error absoluto, perdón, no el valor absoluto, sabíamos que E es igual a la resistencia medida menos el valor real, nos va a quedar que esto es igual a R sobre 1 más R sobre RB, bien, menos R, bien, y esto es igual a menos R cuadrado, despejando y haciendo factor común y demás, nos queda que esto es R cuadrado más RB sobre R, bien, y el error que tenemos es esto. Si queremos hacer ahora el error de lo que es la conexión corta, implicaría que tenemos que dividir esto por R y nos queda nuevamente este valor acá. Esto que está acá es exactamente el error relativo de del circuito, de querer medir este valor de la resistencia y la tensión, el error que estoy cometiendo. ¿De acuerdo? Por ahí es medio raro estar hablando de medir resistencia cuando estamos hablando de valor de resistencia y nada. Pero este error se comete, ¿sí? Por el simple hecho de poner el amperín, medir corriente y medir la tensión de esta manera. Bien, ahora, en contraparte existe, esta es lo que se llama conexión corta. En contraparte hay un tipo de conexión larga, ¿sí? La cual da vuelta el voltímetro y el amperímetro de la siguiente manera. Lo voy a dibujar al costado así ustedes lo pueden apreciar. Vamos a hacer esto acá. Ahora tenemos nuestra fuente, la cual conectamos el voltímetro más cerca, bien, y conectamos nuestro amperímetro más cerca de la carga. El método voltímetro amperímetro, como se habrán dado cuenta, sirve también para medir valor de resistencia cuando no tengo un ohmómetro o no tengo acceso a saber la resistencia de un bobinado y demás. Yo puedo medir directamente con esto, puedo medir directamente el valor. En este caso, nuevamente, tenemos una corriente medida, una corriente UDM y tenemos el valor de nuestra resistencia, cual tenemos una idea cuál es, pero no estamos seguros cuál. No es directamente conecta. Bien,
En este caso, yo sé que tengo un valor de resistencia medida que está dado por la corriente y la tensión que estoy midiendo, ¿sí? Tengo una corriente, recuerden que la corriente me impone una carga y tengo un valor de tensión. En este caso, igual que en el anterior, la corriente, la resistencia medida es igual a la tensión medida sobre la corriente medida. Bien, si nosotros hacemos la ecuación en la malla, lo que obtenemos es que esta tensión es igual a la tensión que cae sobre la resistencia, ¿sí? Que es esta que está acá, bien, sobre la corriente medida, más la corriente medida por la resistencia del amperímetro sobre la corriente medida. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, de dónde, esperen que lo escribimos un poquito más prolijo, así se entiende. Esto es IDM por RA sobre IDM. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de medir esta tensión, entonces hago la malla esta que está acá. ¿Cómo me doy cuenta que es este valor de la malla? Entonces hicimos UDM es igual a la tensión. Si hago todo este camino que está acá, ¿sí? Tenemos UDM es igual a la caída de tensión que hay en este amperímetro, que es la corriente que está pasando por RA, ¿sí? Nico, Sí. te hago una consulta. ¿Hay una posibilidad de ver el puntero? Porque cuando lo pasas en la pizarra no lo Ah, veo y... perdón, les escribo yo. Perdón, sí, sí, no, no tengo manera. Creo que no tengo. A ver si puedo mostrar el puntero acá. Eh, segundito. Esto no es. No, no me permite. Les voy a indicar. Les indico yo. Yo quiero saber cuánto es esta tensión que está acá, UDM. ¿Sí? Se las remarco así lo ven. Si yo hago la ecuación de la malla, repito nuevamente lo que dije recién, quiero hacer la ecuación de esta malla, de este bucle que está acá, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, digo que la tensión, esta tensión que está acá, UDM, la caída de esta resistencia, es igual a UDM, es igual a la caída de tensión que hay en el amperímetro, ¿sí? La cual está dada por la resistencia interna del amperímetro, que vamos a llamar RA, por IDM, por la corriente que está pasando, más la caída de tensión esta UDR. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Sí, Por mi sí. lado, sí. Perfecto. Entonces simplemente lo que hice fue agarré esta ecuación que tengo acá, la reemplacé acá. Y me quedó esto. Ahora, si nosotros hacemos un poquito de álgebra, ¿sí? El resultado de esto queda que esto queda como R más RA. ¿Sí? Esto que tengo acá es es esto. Porque tengo la corriente que está pasando por la caída de tensión. Entonces simplemente tenemos R. Y de acá, el IDM lo simplificamos y nos queda esto. Bien, si ahora nosotros medimos el error absoluto de esta configuración, lo que vamos a obtener es que tenemos R medido menos la resistencia total, lo que nos da un valor de R medido, el cual es R más RA menos esta R. Entonces esto sencillamente es RA. Si ahora medimos nuestro error
medimos nuestro error relativo con respecto al anterior, lo que es el error de lo que es la conexión corta, lo que nos queda es que el error es, recuerden que el error relativo es el error que cometí sobre el valor real. Lo que nos queda es que en este caso, para el error, para la conexión larga, S larga, y este vamos a llamarlo S corta, nos queda menos RA sobre R. ¿De dónde sale esto? De simplemente hacer acá, este signo está mal, si es RA. RA sobre R. Si fíjense la diferencia de error que estoy cometiendo entre conectar, si yo comparo la conexión de esta que está acá y esto que está acá, la diferencia del error que estoy cometiendo. ¿Cuándo me conviene utilizar una conexión o la otra? Y fíjense, eso depende del valor de R. Si yo necesito medir una resistencia con este método, va a depender de forma directa del valor de la resistencia, del amperímetro y el voltímetro. Si yo hago que esta resistencia, yo sé que si yo estoy seguro que la resistencia de mi voltímetro tiende a infinito, bien, o es muy grande, yo lo que puedo decir es que este término, vamos a volver a reescribirlo, puedo decir que este término va a tender a 0, porque RB es muy grande, y nos va a quedar que el error relativo es R. Bien, en este caso, ¿sí? Lo que si yo busco, sé que mi valor de la resistencia de RA es chiquito, el error relativo va a ser 0, pero eso nunca pasa. Habíamos visto los factores de forma y demás, los cuales nos iban a dar factor de mérito, los cuales nos iban a dar ciertos valores para poder medir. Bien, si el factor de mérito de esto, mi resistencia, habíamos visto que era de 100 ohm, por ejemplo, yo tengo una resistencia de una carga, si la resistencia es muy grande, ¿sí? No voy a tener problema, porque esto se va a decir, por ejemplo, si la resistencia que está acá es de 100, por ejemplo, un megón, en apreciación esto va a ser muy chiquito, pero si mi resistencia, la que quiero medir, se aproxima al valor que tiene la resistencia, o peor aún, la resistencia es más chica que la resistencia interna del amperímetro, ¿sí? Por ejemplo, 50 ohm, el error relativo que voy a tener va a ser de 2. Bien, o sea, el error que voy a estar cometiendo, el valor de mi resistencia, va a ser un 2%. Si yo lo multiplico por 100, esto va a ser un 2%. Cuanto más chico es el valor de la resistencia que yo quiero medir, ¿sí? Peor es. En este caso, ¿sí? Si el valor de la resistencia empieza a ser cada vez más chico, empieza a bajar. ¿Cómo es en colorario? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero medir resistencia con este método, supónganse que no tienen un ómetro, de esas casualidades de la vida, o el bobinado de un motor, si lo quieren conectar en un tablero para ver la tensión y la corriente. Si ustedes quieren medir con la resistencia muy chica, ¿sí? No les va a convenir utilizar la conexión larga, sino que va a convenir utilizar la conexión corta, ¿sí? Para disminuir el error de la medición. Si supónganse que ustedes no quieren saber cuánto es sin desconectar la bomba, cuánto es la resistencia que tiene adentro, considerando los errores, se tienen que fijar cuál de las dos conexiones tiene y ustedes podrán saber qué resistencia interna tiene la bomba en cada una de sus bobinas, si tienen, por ejemplo, separado cada uno de los valores resistivos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos?
La verdad sería mucho más fácil sacar la Sí, bomba sí. sacar la bomba del agua y medir la resistencia que tienen los bobinados directamente. Pero si no tienen la posibilidad, pueden medirlo de esta manera. Esto para que vean, esto tiene que ver con la cuestión del error sistemático, de cómo se puede inferir un error dependiendo de la forma que yo conecto mis equipos en un tablero o mido. Bien. Los otros tipos de errores que existen, estos errores se suman al error de clase. Si yo sumamos el error de clase que habíamos visto y lo vuelvo a sumar, lo que va a ocurrir es que voy a seguir sumando el error. Bien, el otro tipo de error es el tipo de instrumento. ¿Sí? Aunque parezca una tontería, uno no o sea, el instrumento, a medida que va pasando el tiempo, el índice de clase, puede pasar que se empiece a disminuir, por ejemplo, en un imán permanente, se empieza a disminuir el campo magnético del imán. Por lo tanto, si se disminuye el campo magnético del imán, la deflexión que va a obtener ese instrumento va a ser mucho menor. Bien, puede ser que el lugar donde está el basculador, el lugar pivotante, el resorte, se empieza a deformar el resorte y no vuelva de la misma manera que volvía antes al cero. ¿Sí? Puede ser que tenga rodamientos desgastados. Estos problemas se solucionan calibrando el equipo. O sea, en la calibración uno no simplemente va y dice, che, fíjate si está midiendo bien, sino que le hace un service al equipo. Lo manda y el laboratorio, si es un laboratorio de instrumentos, no solamente se encarga de calibrar, sino lo que debería hacer es abrir el equipo, medirlo y ajustarlo. Bien. Hay un tipo de error que se llama de tendencia del observador. ¿Sí? Tiene que ver con este error no se puede cuantificar. Tiene que ver con la forma eh, de cómo lee la persona que está viendo el tablero. Si algunos dicen, che, esto me está midiendo 80 volt, un poquito más en realidad, 81, o otro le puede venir y puede parecer, bueno, estoy midiendo 79. ¿De acuerdo? No se puede saber, lo que sí se puede saber es una ecuación estadística y con la misma persona ver cómo está midiendo y saber qué error está cometiendo. En el día a día, en una planta, eso no tiene sentido, pero sí, por ejemplo, en un laboratorio de calibraciones. Por lo general, una persona cuando está calibrando, el técnico laboratorista debería poder observar y ver cómo la tendencia que tiene. ¿De acuerdo? Profe, Sí, para evitar esos errores, antiguamente tenían un espejo, eso, era para no tiene que era ver. para... Claro, eso tiene que ver con el accidental, lo que estás refiriéndote vos es el paralaje. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Y bueno, las condiciones ambientales. El error, muy común, un equipo, un instrumento de emisión funciona bien para condiciones normales de presión y temperatura. Estos son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Lo que utilizamos nosotros en el día a día. Según el lugar, ustedes no pueden llevar, por ejemplo, un instrumento de emisión que utilizaron acá, a nivel del mar, llevarlo a altura, porque está calibrado de distinta manera. Y se puede ver, y puede ocurrir que se mida mal. También tiene que ver con la humedad. La humedad afecta mucho a esos equipos. Las vibraciones, entre otros, ¿sí? Que hacen que la temperatura, ¿sí? Por eso hablamos de condiciones normales de presión y temperatura. Las condiciones normales de presión y temperatura es algo que tiene que estar en el recibo de calibraciones. ¿Sí? Cuando ustedes les mandan a calibrar y vuelve el equipo calibrado, tienen que decirle ustedes con cuánta temperatura y con cuánta presión y con cuánta humedad hicieron los ensayos y si hicieron algún arreglo, porque eso afecta al funcionamiento del equipo. Bien. Existen los errores accidentales también, que son errores que tienen que ver con cuestiones que uno no puede evitar, ¿sí? Ocurren y son imposibles de solventar. El que estaba mencionando recién es el error de paralaje, ¿sí? Cuando uno mira un tablero, sí puede ocurrir que si está mirando el equipo,
Supónganse que tienen el tablero. Tienen el tablero enfrente y tienen un amperímetro, el cual está midiendo 20 amperes a 0 amperes. ¿Sí? En realidad estos errores se ven mucho más en los equipos que son, el error de paralaje se ve mucho más en los equipos que son con escala cuadrática. ¿Sí? Y bien, acá tenemos una persona la cual está mirando en esta dirección. Y dependiendo de la tendencia que tiene, puede ser que gire la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Y eso hace que lo que ocurre es que no se vea bien lo que está midiendo. Por lo general, como dijeron recién, para evitar que esto ocurra, uno lo que se hacía era, a ver si podemos encontrar una imagen, lo que se hacía era ver, lo que se hacía era poner un espejo adelante del, o sea, sobre la superficie de la medición se ponía un espejo. De esa manera lo que se hacía era, uno para poder medir, a ver si encuentro, tenía que alinear tenía que alinear la aguja de lo que estaba mirando del equipo, ¿sí? En un punto central donde se veía el reflejo con respecto a la, o sea, se veía la aguja centrada en el espejo. Entonces de esa manera uno no cometía ese error. A ver si encuentro una imagen así se puede ver. No es común hoy por hoy ver los equipos con estos vidrios, con esos espejos que reflejan. Por lo general lo que se encuentran son lo que estuvimos viendo eh, en los ejercicios. Y creo que no voy a tener suerte tampoco de encontrarlo acá en Google. Segundo, a ver si lo puedo encontrar. Porque era algo muy común, ¿sí? Cuando uno dependía de hacer las mediciones en forma correcta, sucedía que si el instrumentista veía mal el equipo, podía hacer una macana. Bueno, no encuentro ninguna imagen en que muestre el espejo, pero supónganse que tenían una aguja acá, ¿sí? En la parte inferior del mismo había tipo un espejito, ¿sí? Que lo que hacía era que cuando reflejaba, si uno estaba mirando más de costado, lo que iba a hacer era ver la aguja más para acá o más para acá. Entonces lo que uno tenía que hacer es ponerse justo en el centro alineado en el centro del equipo para poder ver la aguja justo donde estaba la misma. ¿Sí? Bien. Claro, como unir el reflejo con la aguja, que quede una sola. Exactamente. Eso es lo que uno tenía que hacer. Si no, lo que pasaba eran estas cuestiones que se veía un rebote y no se veía. Lo que se buscaba era que uno se alineara con respecto a la aguja y al espejo para poder tener el mismo, saber qué era el valor exacto. Otro tipo de error de los que estábamos viendo son el poder separador del ojo, ¿sí? Como humanos hay personas que pueden diferenciar más la distancia que otros, medir, y en este caso tiene que ver con lo que es el poder de poder ver en pequeñas separaciones, ¿sí? Se llama un error de apreciación, lo que es el error separador. Por lo general, una persona con la vista sana puede hacer una diferenciación entre un movimiento de la aguja de 0,15 milímetros. ¿De acuerdo? No ve más. O sea, una persona con vista de 20/20 puede detectar cambios de 0,15 milímetros. De ahí para abajo. O sea, cada vez ve menos. Entonces, en el día a día en los instrumentos de medición de los tableros por ahí no implica mucho no poder diferenciar ese valor. ¿Sí? De hecho, si ustedes miden con una regla y ven las escalas, seguramente no haya tal separación, sea mucho más, por lo que es un error que aparece, pero puede despreciarse. Y después tenemos el error de apreciación, ¿sí? Es un error que parece cuando se quiere interpolar entre dos lugares de la escala. Vieron que cuando estábamos viendo recién cómo se medía las escalas uniformes, las logarítmicas, que se producía un error cuando estábamos midiendo en ciertos valores a fondo de escala y demás. Bueno,
pasa eso, uno agarra y dice, bueno, estoy llevando este error para este lado, estoy viniendo acá y quiero decir, bueno, este está cometiendo el mismo error y no pasa lo mismo. Pero bueno, es una cuestión. Estas son anecdóticas. Hoy por hoy, eh, los instrumentos de tablero están para ver a grandes rasgos lo que está pasando con un equipo. No nos dice, si queremos ir a lo fino, ya tenemos equipos mejores, tenemos multímetros digitales que toman valores en forma instantánea y demás. Pero en un momento, antiguamente era cuando uno tenía multímetros del tipo analógico, que no escapaba de estos errores, y tenía que tener cuidado cuando hacía la medición. Bien, Es más, viste que tenía abajo donde está la aguja para regular el cero bien. bien. Venía con una especie de, Eso, de eso no lo tornillo. eso no lo mencionamos, a ver si lo tenemos. Eso se llama el zeroing o puesta a cero o home. Creo que si ustedes se fijan acá, en este lugar, ¿sí? Eso es una perillita. Lo que hace la perillita es ajustar la posición de la aguja para que cuando lo que se hace es, puede pasar como estuvimos viendo, sí que con el uso constante de que los materiales dentro del equipo se empiezan a desgastar, puede ser que cuando mira quede y no haya tensión o no haya corriente en el circuito, puede ser que la aguja quede apuntando en cualquier lugar. Bien. No puede ocurrir dos cosas, o que queda, por ejemplo, si fuese en tanto en hierro móvil o en imán permanente, que quede magnetizada la bobina, ¿sí? O el hierro móvil quede magnetizado y que siga midiendo algo, o que sea otra cuestión y tenga que ver con el desgaste de los equipos. Lo que se hace es con esa perillita que marqué ahí, es ajustar el valor de la aguja para que cuando realmente yo tengo cero, mida cero. Simplemente eso. A nosotros nos pasaba que tenían los tableros, los instalaban torcidos dentro de los gabinetes de pozo. Sí, Entonces también quedaba el cero para cualquier lado. excelente, porque ahora tenemos que empezar a hablar de lo que es, justo me viene muy bien la aclaración, porque cuando uno instala uno de estos instrumentos, esto de los errores para lajes, para que lo sepan, es anecdótico, cuando uno instala un instrumento en un tablero tiene que cumplir ciertas normas, ciertas formas de conectarlo y el equipo como es y demás. Los simbolitos esos que están ahí no están porque sí, tienen un motivo. Y uno de los motivos es la posición en la que se conecta, se pone en el tablero el equipo. Si el fabricante les dice a ustedes, aparece un símbolo como el que está acá, que es una T invertida, lo que les está diciendo el fabricante es que ese instrumento trabaja en forma vertical. Yo no lo puedo poner torcido, no lo puedo poner a 5 grados, 10 grados, no. Tiene que estar centrado y con un ángulo de 0 grados. Bien,